buenos días. Se abre la sesión. Las actas de la sesión 109 y 110 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 111 se pone a disposición de las señoras y señores integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Correo electrónico del Ministro de Ciencia, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por estar citado a la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, en la que se continuará con la votación en particular del proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, y del proyecto que crea una nueva institucionalidad de perspectiva de desarrollo sostenible basada en conocimiento. Señala además que el subsecretario estará en la CELAC, por lo que asistirá el asesor legislativo Sebastián Galás para representar al Ejecutivo en esta sesión. Correo electrónico de la diputada Elia Molina, por medio del cual remite correo de la coordinadora de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, señora Nelly Moya, que en el nombre de la Mesa de Educación de esa comunidad junta carta referido al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, en la que presentan sus observaciones y propuestas de mejora, en particular sobre los artículos 20 y 22, en donde sugieren aprobar las indicaciones 74 y 75 con el fin de fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el acceso y uso de los espacios controlados de pruebas para la IA. Sostiene que estas indicaciones fueron trabajadas por el Ministerio en conjunto con una mesa de trabajo de expertos de la Academia y organizaciones de la sociedad civil en donde de ellos participaron. Correo electrónico de la investigadora principal de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, viróloga Nicole Tischler, y del académico de la Universidad Austral de Chile, biólogo molecular Alejandro Rojas, quienes solicitan audiencia con la Comisión para dar a conocer los avances en el desarrollo de una terapia contra el virus Andes, un proyecto de alta relevancia científica y sanitaria recientemente postulado ante la Comisión Europea a través del programa Horizon Europe. El objetivo de esta iniciativa es avanzar en el desarrollo de una terapia innovadora contra el virus ANTA que afecta gravemente al país. Finalmente, correo electrónico de la coordinadora de programas académicos de las carreras de abogacía y notariado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, señora Agustina Santos, por medio del cual señala que forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Derechos Digitales, cuyo objetivo es relevar y analizar la situación de los derechos digitales en el Cono Sur, con especial atención a marcos normativos, políticas públicas, avances tecnológicos y desafíos en la región. Solicita la posibilidad de tener una reunión con algunos de los integrantes de la comisión en la semana del 6 de octubre en Santiago. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. No, no hay palabra. 6 de octubre, en la semana del 6. O sea, la próxima, el día sábado, estamos a 5, 6, 4. Claro, día lunes, cada día lunes. La semana del 6 de octubre, ahí dice que viene esta reunión. Yo quiero en el punto 4, están solicitando que la comisión reciba a la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián para venir a hablar sobre un proyecto de alta relevancia científica y sanitaria que recientemente fue postulado ante la Comisión Europea a través del programa Horizon Europe. El objetivo de esta iniciativa es avanzar al desarrollo de una terapia innovadora contra el virus ANTA. ¿Les parece que tomemos acuerdo para recibirlos a ellos en una próxima sesión? ¿Sí? Sí, diputado Kaiser. Secretaría, ¿con cuántos tenemos quórum para tomar acuerdo? 4. Ah, ok, pues para las votaciones creo que necesitamos un quórum más alto, ¿no? ¿Tampoco? Perfecto, entonces estoy. Ok. ¿Tomado el acuerdo entonces? ¿Puntos varios no? ¿Alguien? ¿No? Vamos entonces a la orden del día. Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión y votación en segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial,
refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación se encuentran presentes el asesor legislativo Sebastián Galás. Bienvenido, Sebastián. Vamos entonces, yo estoy un poco perdida con lo que han ido viendo, pero si la secretaria nos... Sí, Presidenta, nos corresponde votar la indicación 72 de la diputada Labra, que es para votar en forma separada el inciso quinto del artículo 20. Le doy... No, ¿para qué lo voy a leer? Porque está... ¿Sí? Le doy la palabra a la diputada Labra. 32. Le doy lectura por mientras entonces al inciso quinto. En caso de que se detecte un riesgo significativo que pueda afectar los derechos fundamentales, la salud, la seguridad, la democracia o el medio ambiente, el operador del sistema de IA deberá adoptar medidas inmediatas y apropiadas de mitigación. De no implementarse adecuadamente estas medidas, los órganos competentes estarán facultados para suspender temporal o permanentemente la prueba si no se logra mitigar el riesgo significativo detectado. La diputada Labra. Ajá, es una votación separada. Ah, ya, lo voy a ver aquí en mi computador más fácil. Ahí, ahora sí, muchas gracias, que en mis papeles parece que me entiendo mejor. Proponemos la votación separada porque mi propuesta es eliminarlo, dado que yo lo abordo en el artículo siguiente. Y el artículo siguiente tiene que ver con la responsabilidad de los espacios de prueba exploratorio, que fue algo que ya quedó eliminado y rechazado en el proyecto. Por lo tanto, en el fondo, esto tendría que rechazarse. O mejor la puedo retirar, porque ya considerando que está vinculado a esto, ¿la puedo retirar? Sí, sí, porque quedaría, sí. Sí, la retiro de secretario. Es que efectivamente es lo mismo, está uno vinculado con el otro, entonces podría retirar ambas. Sería entonces la 72 y la 73. Gracias, Presidenta. A la 74 es del Ejecutivo, es para modificar el inciso primero del artículo 22 de la siguiente manera. Incorpórase en el inciso primero, a continuación de la expresión, medidas dirigidas a empresas de menor tamaño, la frase y a organizaciones de la sociedad civil. La 75 agrega un nuevo inciso segundo en este artículo. Las medidas señaladas en los literales A y B se dirigirán también a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen o utilicen sistemas de IA con arreglo a criterios objetivos públicos y no discriminatorios definidos en el reglamento a que se hace referencia en el artículo 32 de la presente ley. Eso. Y le di lectura a la 74 y la... Sí, le doy la palabra a Sebastián para... Hola, bueno, muchas gracias por autorizarme a poder representar el Ejecutivo en ausencia de las autoridades del Ministerio. Las indicaciones 74 y 75 vienen a complementar el artículo 22 que refiere a medidas dirigidas a empresas de menor tamaño, en el fondo ampliando su alcance para que también pueda abordar organizaciones de la sociedad civil.
En el fondo, acá lo que queremos hacer es reconocer que puedan existir, ¿cierto? O pueden existir organizaciones de la sociedad civil que puedan tener un papel clave en la innovación social y en la provisión de servicios de interés público. En ese sentido, pueden existir organizaciones eh, que puedan justamente tener un rol como operador, ya sea como implementador, distribuidor, proveedor, etcétera. Entonces, en el fondo se les reconoce que el Estado pueda, a través del Ministerio de Ciencia y Economía, proporcionar justamente estos espacios de controlados de prueba en manos de aquellos órganos que tienen facultades fiscalizadoras y de sanción, así como también promover la realización de iniciativas de creación de capacidad y desarrollo de competencias. En el fondo es una indicación que permite ampliar la concepción de este artículo, no tan solo dirigiendo a las empresas de menor tamaño. Muchas gracias, Sebastián. Diputado Kaiser. Consulta para efectos de la historia de la ley. ¿Qué se entiende por empresas de menor tamaño? Y respecto de las organizaciones de la sociedad civil, ¿son organizaciones que tienen que tener algún tipo de relación con este tipo de materia? O, en su defecto, cualquier organización, podría ser una iglesia, podría ser, no sé, un club de hockey. Sebastián. Ahora sí, por su intermedio, Presidenta, eh, claro, cuando uno se hace referencia a las empresas de menor tamaño, uno justamente mira la ley 20.416 que establece el estatuto de pymes, se podría entender, ¿cierto? Y ahí se define la empresa de menor tamaño en virtud de ciertas características como puede ser ingreso, facturación, etcétera. Yo creo que, claro, hay que hacer referencia a la ley, o sea, uno entiende que se hace esa referencia indirecta, ¿no? A la ley 20.416. Por parte de la pregunta de organización de la sociedad civil, no hay una determinación como tal y tampoco una especificación. La idea es que justamente independiente del tipo de organización, siempre que pueda estar actuando como operador en los términos de esta ley y existen espacios para que el Estado pueda justamente proporcionar estos espacios de controlados de prueba o bien promover la realización de iniciativas de sensibilización, creación de capacidad, etcétera, se pueda justamente eh, colaborar al respecto. Gracias, Sebastián. Diputada Laura. Gracias, Presidenta. Esta fue, o sea, el artículo 22 fue una indicación que presenté que fue aprobada, que busca ser una de las medidas que promuevan la innovación y el desarrollo de inteligencia artificial, como se espera que es lo que haga este proyecto. Y me llama la atención porque la indicación del Ejecutivo, porque son medidas dirigidas a empresas de menor tamaño y se suma a organizaciones de la sociedad civil, que se entiende que esto, los numerales 1, 2 y 3, aplicaría para la sociedad civil también. 1 y 2, en el artículo. Ya, bueno, y me acaba de decir Sebastián que para el 1 y 2, pero no sé en qué parte se aclara que es para el 1 y 2. O a lo mejor no tengo el último comparado. Ah, ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de organizaciones de sociedad civil, vuelvo a un poquito a la pregunta que explicaba el diputado Kaiser. Respecto a la empresa menor tamaño, nosotros definimos que es de acuerdo a lo que está establecido en la ley, que muy bien lo dijo Sebastián, la 20.416, pero cuando hablamos de organizaciones civiles, yo creo que es algo bastante amplio. Nos referimos a todas las organizaciones civiles, por ejemplo, bueno, no sé si aquí aplican ONG o agrupaciones de adultos mayores, que si nos puede dar un poquito más detalle a quiénes está enfocado al incorporarlo en este artículo. Muchas gracias. Claro, en el artículo 75 intentamos de cierta forma delimitar esta medida a los literales A y B, que ahora están como numeral 1 y 2, y justamente se hace referencia al reglamento para que pueda justamente desarrollar los criterios objetivos públicos y no discriminatorios a los cuales estará dirigida esta medida. Organizaciones de la sociedad civil son un concepto amplio, pero justamente lo que estamos haciendo es no restringirlo. Es para que el Estado justamente pueda colaborar en aquellas áreas en donde a veces hay un abandono propiamente tal de la innovación, y los espacios controlados de pruebas justamente son un espacio muy importante en donde se van a poder desarrollar estas tecnologías y también probar, validar, etcétera. Y por eso también lo ponemos a la par de lo que queremos hacer a propósito de las empresas de menor tamaño. Diputada Laura. Estábamos conversando con la secretaria y aquí, Sebastián, una aclaración, porque efectivamente lo que yo mencionaba considero que estaba en lo correcto. O sea, efectivamente, cuando aquí dice la indicación
incorpórese en el inciso primero, que es, digamos que el encabezado del artículo 22 dice medidas dirigidas a empresas de menor tamaño y a organizaciones de la sociedad civil, dos puntos. Por lo tanto, eso se entiende que es para la 1, la 2 y la 3. Y eso es una indicación que vamos a votar. Entonces, si votamos esa indicación solamente, queda claro que aplican los 3 puntos a las organizaciones de la sociedad civil. Después viene otra indicación que viene con otra especificación, que son los literales A y B a los que desarrollen o utilicen, que es bien distinto, porque ahí ya estamos enfocándonos en quienes desarrollen o utilicen, y en la indicación 74 lo estamos haciendo genérico y aplican los 3 numerales. Y eso es complejo que apliquen los 3 numerales, porque en el numeral 3 dice fomentar la participación de la empresa menor tamaño en el Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial, de acuerdo a la opinión del Consejo Consultivo. Por lo tanto, aquí también estaríamos incorporando que tengamos a representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Consultivo de la empresa de menor tamaño. Entonces, creo que eso sería un poco complejo y un poco incongruente. Y si uno, insisto, ve cómo está la indicación 74, que está en el encabezado, aplicaría al 1, 2 y 3 y no lo deja fuera. Presidenta. Por su intermedio, diputada Laura, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Las medidas están únicamente dirigidas a el numeral 1 y 2, o A y B, como era antes, justamente, por lo que señala la diputada Laura. Esto es importante que quede en la historia de la ley. Lo que nosotros hacemos es modificar el encabezado para que justamente esta norma deje de ser afín únicamente a la empresa de menor tamaño, y en el inciso final se encarga justamente de señalar específicamente qué medidas están orientadas a las organizaciones de la sociedad civil. Lo que podríamos hacer quizás, o si es que uno puede decirlo cierto para la historia de la ley, o agregar una palabra delante de la indicación 75 que pueda decir como solo las medidas señaladas, no sé, como una fórmula alternativa que permita justamente referir a la intencionalidad del Ejecutivo, y es lo que señalaba muy bien la diputada Labra, es decir, que solamente las medidas 1 y 2 sean dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, Sebastián. Diputada Labra, sí. Sí, estoy de acuerdo, porque por un tema de redacción y de buen entendimiento habría que hacer una modificación. No sé si es particularmente en la 75 mejorar la redacción o en la 74. Tendría que mirarlo un poquito más con atención cuál sería la corrección que aplica en este caso, pero efectivamente habría que modificar de alguna manera la redacción. ¿Están de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo? ¿Sí? Diputada Labra. Sí, hay que eliminar solamente la... Exacto. Ok. Sometamos a votación la 74 y luego vamos con la 75. Ya, vamos con la 74. En votación. Resultado de la votación: por la afirmativa, 5 votos. Aprobado por unanimidad. Vamos con la 75 entonces. Sí. En votación entonces, lo arregló aquí. ¿Se puede leer? Sí, solo las medidas señaladas en los literales
A y B, o numerales 1 y 2, se dirigirán a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen o utilicen sistemas de IA con arreglo a criterios objetivos públicos y no discriminatorios definidos en el reglamento a que se hace referencia en el artículo 32 de la presente ley. Ok. No se paga. Sí, no sale nada, sale mi pantalla. Sí, ahí está presente. Ahí está presente. Entonces ahora vamos. Sí, en votación vamos a repetir la votación de la 75. Okay. Un momento. Ahora sí, en votación, la 75. Arreglada. Arreglada, exactamente. Dada la votación, por la afirmativa, 6 votos. Aprobada por unanimidad. Aprobada entonces. Es de la diputada Labra para modificar el párrafo primero del numeral 1 del inciso primero del artículo 22 de la siguiente manera. Para reemplazar la frase espacios controlados de pruebas para la IA por espacios de prueba exploratorios de IA. Labra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, esta también tendría que retirarla, dado que ya se rechazó lo que yo proponía, espacio de prueba exploratorios. Y, si no me equivoco, la siguiente es para reemplazar Consejo Asesor Técnico por Mesa Intersectorial, que también se rechazó. Entonces tendría que retirar esas dos indicaciones. Ok, se retiran entonces. La 78 del Ejecutivo y agrega un nuevo inciso segundo en el artículo 23. Le corresponderá especialmente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación promover, diseñar y elaborar programas orientados a la alfabetización y divulgación ciudadana en materia de IA, velando por la creación de instrumentos que permitan la comprensión de la tecnología, educando acerca de los derechos y obligaciones respecto a los usos de los sistemas de IA en los términos contenidos en la presente ley, sus ventajas, potencialidades y riesgos. Eso es. Sebastián. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Esto está relacionado íntimamente con lo que ya se aprobó en la indicación 53, en donde justamente se le otorgó una facultad al Consejo para poder colaborar al Ministerio en esta labor. ¿Y cuál es la labor? Bueno, nosotros lo que pensamos es que no basta solamente con fomentar la inteligencia artificial a través de la innovación y de la investigación, y regular además su uso, sino que también pretendemos como Ejecutivo acercar el conocimiento de la inteligencia artificial a las personas. Para ello, justamente le encargamos al Ministerio de Ciencias promover la alfabetización, divulgación ciudadana en materia de inteligencia artificial, buscando que justamente el Ministerio tenga un rol activo en la formación ciudadana, de manera que este conocimiento no quede restringido a una comunidad técnica o académica, sino que también se pueda extender a todas las personas. ¿Y qué es lo importante acá? Justamente lo que tenemos, al menos en la idea de lo que plasma esta indicación, es que se puedan crear en el futuro o definir programas que permitan que cualquier persona, sin importar cierto su nivel de conocimientos previos, pueda entender qué es la inteligencia artificial, muy de la mano con lo que se hace hoy en día en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y pueda también saber cuáles son las potencialidades de esta tecnología, las ventajas que nos dan y justamente cómo esta ley viene a poder potenciar y formalizar, ¿cierto? Todo ese conocimiento y que en el fondo la comunidad pueda estar muy claro sobre las ventajas de esta ley y la regulación de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Sebastián. Ofrezco la palabra, diputada Labra. Gracias, Presidenta. A mí me parece que esta indicación es totalmente pertinente, es muy positiva. Yo creo que esto es uno de los pilares fundamentales como políticas públicas que se debe encargar el Estado, por supuesto el Ministerio de Ciencia, porque hay que empezar a educar, a informar qué es la inteligencia artificial
y tal como dice acá, ventajas y los potenciales riesgos, para ir creando conciencia del buen uso de esta tecnología. Solamente tengo una pequeña apreciación que a mí me gustaría mucho más, porque esto, como les decía, es una muy buena intención, pero puede quedar un poquito como letra muerta al decir acá, velando por la creación de instrumentos que permitan la comprensión, bla, bla, bla. Para mí sería mucho más adecuado que dijera, por ejemplo, deberá encargarse de la creación de instrumentos, porque el velando puede quedar como podrá, como algo un poquito al aire, quizás con un conector o con una palabra, un verbo que fuese más mandatorio, sería mucho más ya que queda establecido que se tiene que hacer, porque yo creo que es fundamental que sí se haga y que no quede como algo opcional, digámoslo. No lo dice así precisamente, pero cuando uno habla velando por la creación de instrumentos, al velar es como preocupándose que no es lo mismo que deberá. Esa es mi apreciación y mi recomendación, pero creo que una indicación. Uy, la apagué el micrófono. Sebastián. Por su intermedio, Presidenta, y gracias también por las palabras de la diputada Labra, que coincide en la indicación. Claro, igual lo importante de esta indicación está justamente cómo se realiza y se conforma la atribución, y la parte importante, en el sentido que señala la diputada Labra, está al comienzo, en donde justamente se le encarga al Ministerio promover, diseñar y elaborar los programas orientados a alfabetización. Que esos programas luego puedan o velen por la creación de instrumentos es algo que está en una línea que es una consecuencia de. Entonces, en ese sentido, la fuerza normativa, la fuerza de la atribución que se le da a la indicación está en la primera parte. Y ahí justamente lo que uno siempre trata de hacer con todas estas políticas públicas en la fase de su diseño normativo es que tengan también la flexibilidad a las administraciones que vengan. No tan solo la actual, que por su parte ha hecho lo propio en la política nacional y también con este proyecto de ley, pero la fuerza normativa que señala la diputada está justamente en la primera parte de la indicación. Muchas gracias, Sebastián. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Quizás solamente un tema de semántica, porque para mí el le corresponderá al Ministerio de Ciencia no significa que algo mandatorio, sino que está definiendo quién es el que tiene que hacerse cargo, en el fondo, de velar. Pero entiendo algo de semántica, me hubiese gustado que hubiese quedado mucho más mandatorio, reemplazando el velando por deberá quizá, pero insisto que la intención y el propósito me pareció bastante bueno de esta indicación. Muchas gracias, diputada Labra. Pasamos entonces a votación. Resultado de la votación, 6 votos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Sí. Sí, se pegó. Sí. El artículo 24 no tiene indicaciones. Vamos a la indicación 79. Es del Ejecutivo para modificar el párrafo primero del numeral 1 del inciso primero del artículo 25 de la siguiente manera. Intercalas en el literal 1 entre las frases el uso de un sistema de IA y que contravenga con lo dispuesto la expresión por parte de un operador. La 80 es para modificar el párrafo primero del numeral 2 del inciso primero del artículo 25 de la siguiente manera. Intercalas en el literal B entre las frases el incumplimiento y de las reglas dispuestas la expresión por parte de un operador. La indicación 81 es para reemplazar el párrafo primero del numeral 3 del inciso primero del artículo 25 de la siguiente manera. 3. Leve el incumplimiento por parte de un operador de las obligaciones de transparencia dispuestas respecto de los usos de riesgo limitado regulados en el artículo 11. Se considerará además infracción leve cualquier infracción a las obligaciones que esta ley establece y que no tenga señalada una sanción especial. La diputada Labra, por su parte, propone reemplazar el artículo 27 de la siguiente manera. Artículo 27. Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de esta ley, según lo determinado específicamente para cada clasificación de riesgo de uso del sistema de IA, será sancionado con amonestación escrita por la autoridad. Sí, por la autoridad competente o multa de beneficio fiscal de 5 UTM a 5.000 UTM.
Para la determinación de la cuantía de la multa, en cada caso concreto se tomarán en consideración todas las circunstancias pertinentes de la situación particular, según clasificación de riesgos de los usos de sistemas de IA, y se tendrá debidamente en cuenta, 1, la duración de la infracción y sus consecuencias, considerando la intencionalidad, la gravedad, intensidad, probabilidad de ocurrencia y duración de sus efectos, así como el número de personas afectadas y el nivel de los daños ocasionados. 2, el tamaño y volumen de las ventas anuales del operador que comete la infracción. 3, las acciones emprendidas por el operador para mitigar los perjuicios o los daños sufridos por las personas. 4, el grado de cooperación con las autoridades nacionales competentes con el fin de remediar la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos. 5, el rol específico que cumple el proveedor, implementador, representante autorizado, importador y o distribuidor en la cadena de valor de la inteligencia artificial. 6, beneficio económico obtenido con la infracción. 7, la reincidencia del infractor. Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes, de las sanciones posibles, se le impondrá la de mayor gravedad. Eso, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra primero a la diputada Labra. Gracias, Presidenta. Con esta indicación planteo una modificación donde lo sustancial es que propongo eliminar la graduación de las sanciones en base a grave, gravísimo y leve, que por supuesto está en línea con lo que había presentado en las indicaciones anteriores, porque a mi parecer, como quedó definido este proyecto, grave, gravísimo y leve son muy amplios y muy ambiguos. Entonces, cuando establecemos sanciones en ese punto, a mí me parece que estamos generando un marco regulatorio con quizás poca certeza jurídica, porque queda la interpretación, queda a un criterio arbitrario que cabe dentro de grave, gravísimo, leve. Dentro de eso, por eso yo planteo eliminar esto, dejando un rango de multas, y además incorporo en los numerales, están exactamente iguales, pero incorporo dos que creo que son importantes y quizás que esto viene porque lo fusione con el artículo 26. Entonces, para explicar esta indicación tengo que referirme al 26. Ahí quizás si pudiésemos votar por separado, por ejemplo, cada uno de los numerales, porque propongo dos nuevos que se consideren para determinar la multa, que creo que son bastante pertinentes. Uno que tiene que ver con el beneficio económico obtenido de la infracción, porque puede ser una infracción que genere una ganancia muy grande a una empresa y que quizás eso sea mejor pagar esa multa considerando que la infracción le generó una ganancia muy grande. Entonces creo que es importante considerarlo. Y en segundo lugar, la reincidencia del infractor, porque eso ya está considerado más atrás, pero solamente está considerado en la infracción grave. Bueno, eso en el artículo 25, que está más atrás, que cuando algo, una infracción es considerada grave y hay un reincidente de infracción grave, pasa a gravísima. Por lo tanto, creo que la reincidencia se debe considerar no solo en lo grave, sino en todo tipo de infracción. Esto lo vengo a explicar desde el artículo 26, pero porque está en mi indicación número 25, entonces, Presidenta o Secretaria, para tenerlo en consideración, solicitar en el artículo 26 votar por separado los numerales. Y en resumen, mi indicación 25, para que no se confundan, propone eliminar lo que tiene que ver con la graduación grave, gravísimo y leve y hacerlo a través de un rango de multa. Gracias. Señora diputada, ofrezco la palabra. Sebastián. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Como para ordenar quizá un poco, voy a referirme primero a la indicación de la diputada Labra para poder defender el texto que contiene actualmente el proyecto de ley, que es el artículo 25, y también me voy a referir a las indicaciones del Ejecutivo 79, 80 y 81. Nuestro régimen sancionatorio, que hoy en día se plasma en el proyecto de ley, considera la construcción de infracciones para luego dar paso a las sanciones que se aplican respecto a cuando se constata una infracción y el procedimiento sancionatorio que se aplica para efecto de determinar la cuantía de aquellas multas administrativas. En ese sentido, cuando uno construye justamente un procedimiento sancionatorio, la idea es que todo tenga, o que la norma, ¿cierto?, contenga todos los elementos necesarios para que se pueda aplicar justamente una sanción proporcional. En ese sentido, la construcción en niveles de gravísima, grave y leve responden justamente a la proporcionalidad que hoy en día tiene el proyecto de ley y que la indicación de la diputada Labra pretende eliminar. Y eso, a nuestro juicio, es un problema, porque justamente si uno puede ver la gravedad que presenta el proyecto de ley, dispone de sanciones leves justamente para aquellos usos de sistema de riesgo limitado,
porque justamente en aquellos casos hay condiciones de seguridad y transparencia que podrían ser transgredidas, pero que sin embargo no tienen la capacidad de ser calificadas como una sanción grave. Y es por ello que la grave se destina para el sistema de alto riesgo y luego la gravísima para aquellos usos de riesgo inaceptables, o sea, donde está prohibido derechamente utilizar un sistema de una manera u otra. Y eso es lo que contiene hoy en día el artículo 6 del proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, el artículo 25 actual contiene una gradación que a nuestro juicio es proporcional y justamente contiene dentro de cada uno de los numerales la reincidencia, no tan solo a propósito de lo grave, sino que también lo que se podría entender como gravísimo. El problema también que se puede dilucidar de la indicación número 82 de la diputada es que justamente en el esfuerzo de eliminar la gradualidad se pone o se categoriza todas las infracciones en un mismo rango. Entonces ahí podríamos encontrar a diversos operadores independientes de la infracción que se trate, sin perjuicio de que la norma contiene elementos para poder determinar la cuantía. En ese sentido, nosotros manifestamos el apoyo al texto actual y las indicaciones 79, 80 y 81 son formales. Ellas se encargan de lo siguiente, y es que si uno puede ver el texto actual del artículo 25, le falta quizás la aclaración respecto a quién está dirigido el régimen sancionatorio y la constitución de las infracciones. Y es por eso que se agrega la expresión por parte de un operador, para poder agregar más elementos de precisión y calidad a cada uno de los numerales que establece la gradualidad. Lo mismo sucede a propósito de la indicación 81 en el numeral 3 que refiere a las infracciones leves. La diferencia es que acá también hacemos los ajustes para hacer referencia a los usos de riesgo limitado y no a sistemas, que era también un esfuerzo que venimos haciendo a lo largo de todo el proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Diputado Lago Martínez. Muchas gracias, Presidenta. Yo solamente quiero hacer presente que aquí estamos ante un régimen ex post, es decir, no hay ninguna autorización previa a la entrada en el mercado, sino que se asume por parte del distribuidor, comercializador, que se está cumpliendo la normativa, la ley. Y por tanto, en ese contexto es que las sanciones son más graves y que si estuviéramos en un régimen ex ante, claramente sería diferente. Entonces, esa perspectiva, claramente el régimen que se plantea va de acuerdo a la naturaleza del régimen regulatorio que estamos haciendo y que es ex post justamente para hacer menos dificultoso los trámites para entrar al mercado o distribuirlo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lago Martínez. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Solamente pedirle al Ejecutivo si nos puede comentar respecto a sus indicaciones. Sí. Ah, no. Sí, gracias. Por su intermedio, Presidenta, no hay ningún problema. Las indicaciones 79, 80 y 81 tienen por esfuerzo, o sea, tienen por objeto clarificar y precisar respecto a quién está dirigido el régimen sancionatorio y por ende quiénes son o quiénes pueden ser, o sea, constituir en el fondo una infracción. Y estos son los operadores. Es algo que faltaba, una precisión formal. Y en la 81 se hace lo mismo, pero además se precisa de que esto está dispuesto los usos de riesgo limitado y no el uso del sistema, que estaba antes, que es un esfuerzo que venimos haciendo a lo largo de todo el proyecto de ley, en especial respecto de las primeras indicaciones. Sebastián. Vamos entonces a colocar en votación. Votamos primero la indicación de la diputada Labra. ¿Sí? ¿Sí? 88. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. Rechazado. La del Ejecutivo. La 79 del Ejecutivo.
Por la afirmativa, 7 votos. Aprobada por unanimidad. Ya. Vamos entonces con la número 80. Siete votos por la afirmativa, aprobada por unanimidad. Y la 81. Mismo resultado, 7 votos por la afirmativa. Vamos al artículo 26, la indicación 83. Ah, no, esa es para votar el artículo por separado. La 84 es para... las dos son votaciones separadas. Usted presentó otra indicación, ¿no? Ya. Sí, la doy lectura en cuanto logre abrirlo. Sí, hay una indicación en el WhatsApp de grupo de la diputada Labra. Estoy tratando de abrirla. ¿Quieren contar? No puedo abrirla. ¿Mm? Vamos a tener que ver el teléfono. Al artículo 26, inciso segundo, para modificarlo en el siguiente sentido. Para reemplazar el numeral 1 por el siguiente. 1. La duración de la infracción y sus consecuencias, considerando la intencionalidad, la gravedad, intensidad, probabilidad de ocurrencia y duración de sus efectos, así como el número de personas afectadas y el nivel de los daños ocasionados. Y para agregar los siguientes numerales nuevos. 6. Beneficio económico obtenido con la infracción. 7. La reincidencia del infractor. Diputada Yomans. Tengo una consulta porque yo entiendo que esta indicación la presentó la diputada Labra a propósito de la indicación anterior que se rechazó, porque en el fondo si sacamos cuáles son las sanciones de lo que se entiende por infracción leve, que ya fue aprobado, infracción grave, infracción gravísima, que son las modificaciones que propone en esta indicación, quedaría incompleto lo que ya aprobamos. Entonces eso, Presidenta, creo que debiera caerse esta indicación por coherencia de la discusión legislativa que llevamos. Esa es mi consulta en realidad. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Aquí hay dos indicaciones y ahí no sé bien a cuál se refiere la diputada Yomans, pero si se refiere a la votación separada que yo pedía del artículo 26, efectivamente esa tendría que retirarla, dado que la anterior, efectivamente, como decía la diputada Yomans, se rechazó. Entonces esa la retiro y la que presenté nuevamente, que fue a la que dio lectura la secretaria, esa solamente incorporo 3 cosas. Está exactamente igual a como está en el texto, pero en el numeral número 1 queda exactamente igual, pero incorporo, después de lo que dice la duración de la infracción y sus consecuencias, incorporo considerar la intencionalidad, porque aquí solamente tenemos gravedad, intensidad, probabilidad de ocurrencia, duración de su efecto, persona afectada, daño ocasionado. Me parece pertinente incorporar la intencionalidad porque es uno de los elementos claves de la responsabilidad civil, y aquí quienes son abogados lo podrán saber mejor que yo, que tiene que ver, por ejemplo, con el dolo, terminología que se usa habitualmente, que se considera para determinar sanciones. Eso es lo primero que modifico en este artículo 26, que incorporo la intencionalidad y agrego 2 numerales para que se consideren en la cuantía de las sanciones.
sería un numeral 6, que es el beneficio económico que se obtiene por la infracción, que era algo que les comentaba anteriormente, y la reincidencia del infractor, para que la reincidencia sea considerada en todos los tipos de incidente, sea leve, grave o gravísimo, y no tan solo en lo grave como ya está establecido actualmente en la ley, en lo que hemos aprobado en el texto. Son esos 3 puntos que incorpora el 26, dejándolo todo lo demás idéntico como está. Gracias, diputada Laura. Sebastián. Por su intermedio, Presidenta, tengo algunas apreciaciones respecto a las indicaciones de la diputada Laura, y es que no obstante se hace el cambio en el numeral 1, se elimina con aquello las referencias al propósito de uso y al calce del sistema. Yo creo que es importante mantener la referencia al propósito de uso y alcance del sistema porque justamente son aquellos elementos lo que permiten determinar no la responsabilidad civil. Esto es muy importante porque esta norma está referida al procedimiento sancionatorio al régimen sancionatorio que se aplica constatada una vez una infracción. Entonces, justamente va a la asociación y a la determinación de una multa administrativa, no a la determinación de responsabilidad entonces, civil, me refiero. Y entonces, es importante también tener esa diferencia muy clara y también lo importante que es entonces la referencia que hace el actual artículo, el numeral 1, perdón, al propósito del uso y alcance del sistema. Justamente podemos estar respecto a sistemas de inteligencia artificial en materia de salud, de educación, seguridad, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que quien esté justamente determinando la cuantía de una multa administrativa tenga también esos elementos a considerar al momento de la determinación de una multa. Por otro lado, las nuevas numerales que propone también es importante tener en cuenta, y aquí se puede conversar justamente, cuál es el alcance de aquel numeral que refiere al beneficio económico obtenido con la infracción. Muchas veces las infracciones se dan por un error humano, por un mal uso, por una mala diseño, mala implementación, distribución, etcétera. Entonces, no siempre hay un beneficio económico, y si no siempre hay un beneficio económico, ese criterio también podría jugar en contra. O sea, si no hay un beneficio económico, entonces podría servir como una forma de determinar una multa quizás más baja de lo que debería. Entonces, entiendo que quizás esto está formulado cuando el operador, de forma intencional, justamente usa de fondo de mala forma o genera una infracción sabiendo que la multa va a ser más económica que lo que obtiene, pero ese es uno de los supuestos que podría pasar, pero no siempre se aplica. Entonces yo también quisiera saber cuál es el alcance y en ese sentido podría ser contraproducente hacer referencia al beneficio económico obtenido con la infracción si es que no hay ninguno. No obstante, la infracción sigue, o sus efectos y consecuencias son graves. Y por último, la reincidencia en infractor, como dice la diputada Labra, no tendría problema, porque justamente son reincidencias que ya están reconocidas al momento de poder construir las infracciones y su gradualidad. Entonces, podría sumar como un elemento de determinación de la cuantía. Diputada Laura. Muchas gracias, Presidenta. Importantes las preguntas que hace Sebastián y las voy a aclarar. En el numeral 1, efectivamente, no lo había mencionado, elimino lo que tiene que ver con considerar el propósito del uso, porque, bueno, una discusión que había dado anteriormente, porque a veces, no, y creo que muchas veces es difícil determinar el propósito del uso de un sistema de inteligencia artificial, o mejor dicho, del uso de un sistema artificial, que es lo que se está sancionando, el objeto de la ley. Eh, y tenemos que considerar que estas sanciones van a los operadores, que según la definición de operador es todo. Entonces, cuando quizás están implementando o desarrollando un sistema de inteligencia artificial, el propósito del uso puede ser muy distinto a lo que sucede en el tiempo. De un día a otro puede cambiar. Y esa es una de las razones por la cual yo lo dejo fuera. En segundo lugar, respecto al beneficio económico, a Sebastián le faltó ver la otra mirada porque se fue por el lado que puede ser más bajo y por el otro lado puede ser mucho más alto. Y es lo que comentaba un poco más atrás. O sea, quizás a una empresa muy grande le conviene cometer la infracción versus el beneficio económico de la infracción. O sea, quizás por la infracción puede ganar mucha plata y la multa quizás más gravosa incluso puede ser más baja que el beneficio económico que obtiene. Por lo tanto, incluso el beneficio económico puede generar una multa más alta, no solo para los dos lados. Y por otro lado, tiene que considerar que cuando hablamos de beneficio económico y todos los numerales, no son todos unos excluyentes de otro, no significa que se tienen que considerar todo,
Si no hay un beneficio económico, no se debe considerar, por supuesto, y quizás otro lo hace más gravoso. Por lo tanto, todos estos numerales, en el fondo, quien determine la cuantía de la multa se tienen que ponderar. Por lo tanto, creo que en ese sentido no implica, no resta que tengamos más consideraciones o más aristas que se consideren al momento de determinar la cuantía de una multa. Insisto, que no tenemos que verlo solo que esto baja la multa, sino incluso puede ayudar a que una multa sea más alta. Gracias, presidente. Sebastián. Pues en primer Presidenta, muchas gracias. Tiene razón la diputada Labra de que todos estos elementos se tienen que ponderar. Esto es cierto, no son excluyentes, entonces podría justamente aportar a una mejor mirada para quien en el fondo esté aplicando el procedimiento administrativo sancionador y llegar a la determinación de una cuantía. Sin embargo, mantengo lo señalado respecto a la numeral 1. Considero y el Ejecutivo considera, ¿cierto?, que es importante mantener la referencia al propósito de uso y al alcance del sistema, más aún cuando las afectaciones pueden justamente ser grandes en distintos ámbitos. Insisto, no es lo mismo hablar en un sistema que está enfocado en la salud, en la educación, que otro que quizá está pensado para poder organizar mejor un inventario, etcétera. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, pasamos en votación. Sí. ¿Lo damos por separado? Lo damos por separado. 6.5 reemplaza el numeral 1 del inciso segundo. Eso está solito. Sí, la de abajo. Ay. Votación. Resultado de la votación: 4 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Rechazado PC. La siguiente. Del 86 vamos a votar solamente el numeral 6. Ujú. Resultado de la votación: por la afirmativa 5 votos, 3 en contra. Aprobado. Sí. Ahora vamos a votar el numeral 7. No, pero no importa. Yo la mando bien. No. Ya. Sí, lo que pasa es que hay que ponerlo en el sistema. Porque como las separó y estaban juntos, así que ya tenemos unos segunditos. Vale. ¿Se quedó como el 37? Está el numeral 7. Numeral 7, votación. Resultado de la votación: 8 votos a favor. Aprobada por unanimidad. Vamos al artículo 27. La primera indicación de la diputada Labra, la 88, es para votar el artículo 27 por separado.
Después el Ejecutivo agrega un artículo nuevo. La 90 de la diputada Laura también es para votarlo por separado. Votemos hay que votar entonces el artículo 27. Diputada Laura. Bueno, mi indicación es votación separada porque dado todo lo que yo había planteado, las indicaciones más atrás, que bueno, han sido rechazadas, mi postura es que el proceso administrativo sancionador que recae dentro de todas las aristas que esto implica en la Agencia de Protección de Datos Personales, que no tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas atribuciones, de hecho lo comentaba en la sesión anterior, pero lo puedo reiterar, que la misma presidenta de la comisión que está asesorando a la implementación de la agencia, Romina Garrido, plantea que desde ya la agencia no tiene el presupuesto ni la capacidad para todo lo que se le está cargando. Por eso proponía eliminarlo, considerando además que incluía una propuesta de una mesa intersectorial, que estuviera reglamentada por el ministerio y que en base a esto se llevara a cabo una armonización legislativa, considerando que tenemos la ley de ciberseguridad, la ley de protección de datos personales, donde se pueden contraponer distintas multas. Por eso propongo esta votación separada que plantea eliminar este procedimiento administrativo sancionador. Gracias, diputada Laura. Sebastián. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, yo creo que llegamos a uno de los puntos más importantes del régimen sancionatorio, que refiere al procedimiento administrativo sancionador, y que justamente es de aquellos elementos imprescindibles al momento de generar un régimen sancionatorio, en especial cuando uno tiene a la vista el establecimiento de multa administrativa. De hecho, también es un requisito que esté establecido en la ley, tal como lo ha dicho numerales veces el Tribunal Constitucional. Al respecto, el establecimiento de un procedimiento sancionatorio adecuado es imprescindible para lograr el establecimiento de multas administrativas que sean proporcionales, justas y adecuadas. Todas estas normas en el fondo que se refieren acá al artículo 28 y cada uno de los numerales garantizan un debido proceso que habilita una debida defensa y por ende una tutela efectiva de derechos. Esto está construido, de hecho, justamente para que aquellos operadores que se le impute, por ejemplo, la constitución de una infracción, pueda tener acceso a esta debida defensa. Por lo tanto, es imprescindible que este artículo esté, al igual que el siguiente que incorpora el Ejecutivo mediante la indicación número 89. En ese sentido, creemos que es una norma muy importante, más aún como señaló el diputado Lagomasino algún momento atrás, cuando estamos frente a un sistema que ofrece una fórmula ex post, es decir, no hay autorizaciones previas y que por ende la parte sancionatoria tiene que estar bien construida para efectos de que se pueda justamente tener un sistema con una regulación adecuada. Y respecto a lo que señalaba la diputada Labra, bueno, el ministro ya respondió la semana del 15 de septiembre justamente a que este esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo mediante la atribución de esta facultad a la Agencia de Protección de Datos Personales, cuya ley entra en vigencia en enero, es justamente evitar la creación de nuevas institucionalidades y aprovechar aquello que existe. Hoy en día esta agencia está en construcción, es un esfuerzo que es interministerial y que justamente este proyecto de ley cuando ingresa también es conversado con aquellas personas y aquellas contrapartes interministeriales que evidentemente hoy en día se encuentran implementando la Agencia de Protección. Entonces es algo que el Ejecutivo igual tiene considerado para efecto de la implementación de la Agencia de Protección y que evidentemente esta ley todavía le queda el camino legislativo, la tramitación por venir. Entonces esperamos que en ese momento la agencia ya pueda estar implementada y justamente ahí se evalúan, se va a evaluar, ¿cierto? Las circunstancias de aquel entonces, pero hoy en día, como fue construido el proyecto de ley, fue considerando que la agencia está en implementación, se tiene en completo conocimiento que esta ley está en tramitación y que estas atribuciones también son establecidas a esta agencia. Gracias, Sebastián. Ofrezco la palabra. No, pasamos a votación entonces. Artículo 27. Este es el artículo 27. Sí, yo voy a artículo.
Resultado de la votación, 7 votos a favor, 1 en contra. Aprobado. Luego hay una indicación del Ejecutivo para agregar un nuevo artículo 28 en el título séptimo, medidas de apoyo a la innovación. Artículo 28, procedimiento de reclamación judicial. Las reclamaciones judiciales derivadas del ejercicio de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley se regirán por el procedimiento contemplado en el artículo 43 de la ley 19.628, introducido por el numeral 14 del artículo 1 de la ley 21.719. Eso es. ¿Sí? Los tribunales competentes. Competentes conocerán de estas reclamaciones conforme a lo impuesto en la referida normativa en el marco del uso de sistemas de inteligencia artificial. Ahora sí. Vamos, Sebastián. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, este artículo en realidad fue rechazado por falta de quórum en la sala al momento de la votación en general del proyecto de ley. Y bueno, el Ejecutivo acá viene a reintegrarlo y es por algo muy sencillo y también importante. Y es que este artículo introduce en el fondo la posibilidad de reclamar judicialmente lo que se conoce como contencioso administrativo, ¿cierto?, ante los tribunales en caso de una decisión adoptada, una decisión administrativa, ¿cierto?, adoptada por la Agencia de Protección de Datos Personales en el marco de todo el procedimiento sancionatorio que nos hemos estado refiriendo en las últimas 3 artículos. Consideramos que es un artículo que justamente garantiza la tutela efectiva de derechos ante la autoridad administrativa, y la reintegración de este artículo justamente viene a reforzar el proyecto de ley, a otorgar más derechos justamente a los operadores frente a la agencia, que también es importante encontrar ese equilibrio, y también, bueno, dejar acá en constancia que el 1 de julio del año 2024 la Corte Suprema pudo informar a este Congreso respecto, entre ellas, este artículo que antes estaba en el proyecto de ley, señalando que también está conteste a las recomendaciones que ella misma ha dado, justamente porque se refiere a la nueva ley que va a entrar en vigencia en enero y que contiene este procedimiento de reclamación judicial. Gracias, Sebastián. ¿Con la palabra? ¿No? ¿En votación entonces? Ahora sí. Vale, vale. Esperamos, esperamos. Resultado de la votación por la afirmativa, 5 votos, 3 en contra. Aprobado. Sí. El artículo 28 tiene una indicación de la diputada Laura para votarlo separadamente. Eso. Diputada Laura tiene la palabra. Gracias, Presidenta. El artículo 28 habla sobre la responsabilidad civil. Yo pido la votación separada porque propongo eliminarlo, dado que esto es totalmente redundante, porque la responsabilidad civil ya está regulada en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra, Sebastián. Muchas gracias, Presidente, y por su intermedio. Claro, este artículo refiere a la responsabilidad civil. Aquí el primer artículo que ya entramos en el campo de la responsabilidad civil y nos aclara, nos permite dilucidar en el fondo cuáles son las acciones que va a poder interponer una persona ante distintas situaciones que se pueden dar en el uso, ¿cierto?, de sistemas de inteligencia artificial por parte de los operadores. Y en ese caso, justamente se hace una numeración, y si bien hoy en día uno puede hacer uso de las reglas generales de responsabilidad civil, lo que también acá se intenta reforzar es justamente cómo se va a dar esta relación al momento de interponer una acción judicial. Acá se precisa entonces que se podrá demandar civilmente la cesación de los actos generadores de daño, lo cual es muy importante en aquellas circunstancias en donde se requiere justamente cesar el daño, que esto, por otro lado, si no estuviera así, uno igual, obviamente siempre podrá recurrir, por ejemplo, a la acción de protección constitucional, ¿cierto? Pero acá también se intenta unificar aquello, la indemnización, obviamente, de los daños y perjuicios, pero también de medidas necesarias para evitar que se prosiga la infracción, o sea, si es que hay camino a que este daño pueda ser irreparable.
y la publicación de la sentencia, perdón, a costa del condenado mediante anuncio en el diario de elección del demandante. En el fondo también es una forma de publicidad. En el fondo son elementos que se agregan para efectos de que quien pueda interponer una acción tenga más elementos para aquello. Consideramos que una norma que aporta y que va en línea con todo lo establecido en el proyecto. Gracias, Sebastián. Pasamos a la votación. Votamos el artículo 28, que va a pasar a ser 29. Resultado de la votación: por la afirmativa, 4 votos, 3 en contra. Aprobado. Vamos al artículo 29. También la diputada Laura tiene una indicación para votarlo por separado. Gracias, Presidenta. En la misma línea de la indicación anterior, la votación separada es para eliminar esto. Y de todas maneras me gustaría preguntarle al Ejecutivo, uno, ¿por qué aquí se considera el procedimiento sumario? Y en segundo lugar, hay algo, no sé, de redacción, porque dice artículo 29 y después dice la acción civil establecida en el artículo 29. Se tramitará, no sé si yo no entiendo bien la redacción, entonces sería eso, y por qué se considera el procedimiento sumario. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, lo del artículo es una referencia que nos puede ayudar posteriormente Secretaría. Justamente se hacía al artículo anterior que hablábamos de responsabilidad civil. Y bueno, ¿por qué lo incorporamos? Uno, porque la incorporación tiene que ser mediante una norma legal, o sea, así se exige y así es hoy en día el establecimiento o una materia que se trate de conformidad al procedimiento sumario tiene que estar establecido en ley. Y por otra parte, por las cualidades que tiene este procedimiento. El procedimiento sumario es mucho más ágil y mucho más eficaz, rápido, ¿cierto?, que el juicio ordinario, el cual, como todos sabemos, puede tardar años en desarrollarse. Y justamente esto se enmarca en un esfuerzo de poder obtener un juicio mucho más expedito al momento de tratarse de acciones que refieran a responsabilidad civil en esta materia. Si hacemos un paralelo, el juicio ordinario, por ejemplo, tiene trámites adicionales que no contiene el juicio sumario, como el trámite de dúplica y réplica. En el juicio sumario también reina la verbalidad, a diferencia del juicio ordinario donde aquello no sucede. La sentencia, luego de terminado aquellos actos probatorios, se dictan 10 días en el procedimiento sumario, a diferencia de los 60 en el procedimiento ordinario. Y por supuesto que el procedimiento ordinario es de lato conocimiento, mientras que el sumario es concentrado y breve y permite justamente, además, y va en línea con las acciones que además votaron anteriormente respecto a la cesación de los actos, etcétera. En el fin, procede, o creemos que procedería un procedimiento sumario, es mucho más eficaz, y esto también va en línea con lo que informó la Corte Suprema en julio del año 2024, en donde señaló que también comparte el hecho de que se pueda aplicar este procedimiento sumario y no el procedimiento ordinario. Ok. ¿Estamos ok entonces para la votación? Ponemos en votación entonces el documento. Resultado de la votación: por la afirmativa, 4 votos, 3 en contra. Aprobado. Vamos al artículo 30, responsabilidad derivada del uso y desarrollo de sistemas de IA. También la diputada Laura propone votarlo por separado. Gracias, Presidenta. Este artículo a mí me parece uno de los más complejos de todo del proyecto de ley, cómo se ha aprobado hasta ahora, porque implícitamente esto se entiende como responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Que en el fondo cualquier persona, cualquier usuario que crea que se le generó un perjuicio puede demandar a todos los involucrados en ese hecho que generó un perjuicio, siendo que algunos de ellos no tienen la responsabilidad. Acá lo dice.
Quien se considere perjudicado puede interponer todas las acciones pertinentes en la vía legal correspondiente, está perfecto. Contra proveedor, distribuidor, importador e implementador de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, creo que una responsabilidad solidaria en este tipo de demandas no corresponde, que era algo que ya habíamos discutido, y se considera en la redacción cuando dice proveedor, distribuidor, importador e implementador, que viene siendo I en el fondo. Y además hay algo que me genera confusión porque dice al inicio del artículo 30, dice, los proveedores e implementadores de un sistema de IA son responsables por la afectación de los derechos fundamentales. Proveedores e implementadores, que recordemos que en nuestra ley el concepto de operador es el que considera a todo lo involucrado en la cadena de valor. Entonces, volviendo a eso, ¿cómo se entiende que los proveedores e implementadores son los responsables, pero al final el usuario final puede demandar proveedor, distribuidor, importador e implementador? Entonces eso me genera confusión, punto uno. Y en segundo lugar, que esto se entiende implícitamente como responsabilidad solidaria en la demanda de una persona que se considere afectada. Sebastián. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio, primero referirme a la solidaridad. En materia contractual, la solidaridad tiene que estar expresa. Y en algunos ámbitos también, más en estos casos como la normativa, la solidaridad tiene que también de estar de forma expresa. Eso no quita que, por ejemplo, en el ámbito del derecho y del régimen extracontractual de responsabilidad, la solidaridad siempre se aplica cuando la acción es cometida por dos o más, o un cuasi delito, ¿cierto?, es cometida por dos o más agentes. Entonces, en ese caso no se está diciendo nada respecto a lo que refiere la regla general de nuestro sistema de responsabilidades, tanto el régimen contractual como extracontractual. El inciso segundo justamente refiere a eso, o sea, cualquier que se encuentre, que se considere perjudicado puede interponer las acciones pertinentes, ya sea contra los sujetos pasivos, en el fondo, de esta norma que se refiere ahí, pero no manifiesta una solidaridad porque aquello debería ser expreso, no en circunstancias de que no lo hace. En el fondo es un listado respecto de aquello a quienes se puede dirigir. Y respecto, lo primero, claro, justamente acá se hace referencia a los proveedores e implementadores, por cuanto la afectación de los derechos en su uso o desarrollo va justamente en eso. O sea, quien implementa es quien en el fondo está haciendo uso de un sistema de IA previamente desarrollado, ¿cierto? Y quien provee es quien hace a la vez del desarrollo del mismo. Entonces, en el fondo se le reconoce que existe responsabilidad en aquellos casos en donde hay una afectación de derechos fundamentales. De todas formas, esta responsabilidad, y aclara la segunda parte de la redacción, dice que puede ser de naturaleza administrativa, civil o penal, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. O sea, lo que hace este artículo es reconocer, en el fondo, de reivindicar la regla general de que las personas deben responder justamente por sus actos. Entonces, aquí no hay una norma especial, se hace reconocimiento a la norma hoy en día aplicable, y el inciso segundo justamente también hace una referencia o un reconocimiento de que las personas pueden interponer su acción contra los sujetos, que son los sujetos pasivos, justamente respecto a cuáles se puede dirigir esta acción. Entonces, en nuestro sentido no se está innovando, sino que se está reconociendo. Sebastián, diputada Laura. Gracias, Presidenta. Perdón lo reiterativa, pero no me quedó claro. Específicamente, acá se plantea proveedores e implementadores son responsables por la afectación de los derechos fundamentales. Está clarito. Es decir, un distribuidor o un desarrollador no son responsables por la afectación de los derechos fundamentales. Efectivamente, el segundo inciso dice que una persona puede demandar al que quiera, a mi juicio solidariamente, pero aquí dice expresamente que son proveedores e implementadores los responsables de la afectación de los derechos fundamentales, que iría en una línea contraria a lo que se ha aprobado ahora, que en el fondo son todos responsables de el buen uso para que no se afecten los derechos fundamentales, que es el concepto que estamos utilizando de operador, que incluye más allá de proveedor e implementador. Por lo tanto, un desarrollador, un distribuidor, por ejemplo, ¿no son responsables por la afectación de los derechos fundamentales? En ese caso, si un desarrollador, por ejemplo, es quien generó un perjuicio a derechos fundamentales, ¿no va a ser responsable? ¿Va a ser responsable el proveedor o el implementador? Eso me gustaría poder entenderlo claramente. Gracias, Presidenta, de parte del Ejecutivo. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Sí, yo creo que
Bueno, hay que quizá aclarar de que desarrollador en sí mismo no está definido, sino que es el implementador, uno podría entender, o el perdón, proveedor. Eh, Ahí podríamos encasillar el tema del desarrollo. E implementador es justamente a quien implementa, o sea, a quien despliega este sistema de inteligencia artificial. Lo que puede pasar, o lo que puede haber pasado, es que si recordamos bien, durante todo este tiempo de indicación y segundo trámite reglamentario, hemos estado haciendo esfuerzos por definir bien y aclarar a qué se refiere el uso de sistemas. Y yo creo que, claro, puede ser que justamente esto venga de una redacción en donde el uso se refiere como al uso en el sentido que estamos pensando el implementador del despliegue del sistema. Y por lo mismo se hace referencia a uso-desarrollo porque por una parte los proveedores justamente responden por el desarrollo en caso de afectación y los implementadores en caso del uso, o sea, en el sentido de que justamente estén implementando, valga la redundancia, un sistema de inteligencia artificial. Yo creo que ahí puede ser que venga la duda, sin perjuicio de que yo creo que eso al menos lo que está pasando, al menos lo que yo veo. Gracias, Sebastián. Diputada Yomans y después diputada Laura. Sí, yo solo volviendo al punto, efectivamente las responsabilidades solidarias tienen que ser explícitas según el Código Civil. Por lo mismo, yo no veo que exista ese problema, al menos en la redacción que se está estableciendo. Y por lo demás, al momento de señalar, ¿cierto? Los proveedores e implementadores de un sistema de IA son responsables por la afectación de derechos fundamentales que se haya generado durante su uso o desarrollo. Es decir, puede ser cualquiera de esas dos opciones, pensando en que correspondientemente debiera ser los proveedores o implementadores. Entonces, tampoco ahí veo el problema, en este caso, en términos de redacción, dado que se utiliza, ¿cierto?, la conjunción o en el caso de uso y desarrollo PCA. Gracias, diputada Yomans. Diputada Laura. Gracias, presidenta. O sea, a mi parecer, estamos dejando solo dos responsables de la afectación de los derechos humanos. O sea, estamos dejando fuera muchas más personas. Y ahí, respecto a lo que decía el ejecutivo a través de Sebastián, la definición de desarrollador no está explícitamente así en particular, pero está considerada dentro de la definición de proveedor, que lo tenemos definido. También tenemos la definición de representante autorizado, también tenemos la definición de importador, también tenemos la definición de distribuidor. O sea, ninguno de ellos es responsable de la afectación de los derechos fundamentales. Y recordemos que el objeto de la ley a quien se aplica esta ley es el operador que está definido en el numeral 10 del artículo, si no recuerdo, es el artículo 3, operador, proveedor, implementador, representante autorizado, importador y distribuidor. Por lo tanto, con esta definición que estamos dejando en este artículo, hacemos responsable solo al desarrollador y no me acuerdo que no desarrollador, a estos dos involucrados en la cadena de valor. Por lo tanto, estamos dejando la responsabilidad de la afectación de los derechos fundamentales solo a proveedores e implementadores. Y recuerdo que sí está definido en la ley representante autorizado, importador, distribuidor, que todo esto lo comprende el concepto de operador, que es a quien estamos aplicando muchos de los conceptos de la ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Sebastián. Gracias, presidenta. Por su intermedio, sí, y es que nuevamente quizá hay que hacer esta diferencia, y es que justamente el artículo se refiere a la responsabilidad derivada del uso y desarrollo, y el uso de los términos que se definen en el artículo 5 a propósito de implementador. Si uno ve la definición de implementador, uno puede encontrar de que ahí se utiliza la palabra coloquial en el fondo de la utilización del sistema, porque justamente es quien implementa el sistema, es quien lo incorpora a su cadena de producción, etcétera, y lo usa en los términos coloquiales. Y por otro lado, proveedor no puede ser sino quien desarrolla. Y en el fondo, un representante legal no desarrolla, un distribuidor no desarrolla, y no se refiere a que ellos no tengan la responsabilidad asociada en el margen de su propia, y en el fondo, acción dentro de la cadena. Sin embargo, lo que acá se reconoce es que existe, ¿cierto?, esta responsabilidad derivada del uso en el cuanto implementador y desarrollo. En el fondo es un reconocimiento, más no implica que cada actor dentro de la cadena, ya sea que es representante, ya sea que distribuye, ya sea en el fondo va más allá de la definición propiamente tal del operador. Y por eso luego el inciso segundo también se hace cargo de aquello y reconoce que se pueden interponer las acciones que se consideren pertinentes
contra quienes se consideran operadores. Y por eso está, o sea, obviamente, perdón, proveedor, distribuidor, importador, implementador de un sistema de IA. Esto sin perjuicio que quizá con la observación de la diputada, quizás se pueda ampliar abajo a operador, como en vez del listado de que está ahí abajo. Pero al menos lo que hace referencia al inciso primero es algo muy distinto, va encajonado justamente a las definiciones de proveedor e implementador. Diputada Laura. Perdón que sea insistente, pero aquí estamos dejando, insisto, como responsables a la afectación a los derechos fundamentales, voy a dejar de lado a proveedores e implementadores, durante su uso y desarrollo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, durante su distribución? Distribución que también puede afectar los derechos fundamentales, que acá no está considerado. La distribución no está considerado el uso, no está considerado el desarrollo. Y si volvemos a las definiciones que tenemos en nuestra ley, un distribuidor, por ejemplo, lo voy a leer breve, es quien comercializa un sistema de IA en el mercado nacional. Imagínense que alguien comercializando un sistema de inteligencia artificial, no voy a explayar, puede afectar derechos fundamentales. No es responsable. Y eso no está en el uso ni en el desarrollo. Y así puedo dar más ejemplos de las mismas definiciones de la ley. Por eso a mí me preocupa esto, y no se resuelve esto con el segundo inciso. El segundo inciso dice a quién puede demandar la persona, pero el primero dice quiénes son responsables de no afectar los derechos fundamentales y lo estamos limitando al uso o desarrollo. Gracias, presidente. La diputada le va a dar la palabra a Sebastián y pasamos a la votación porque ya estamos en la hora de término. Gracias. Bueno, por su intermedio, Presidenta, sí, yo creo que, claro, hay que nuevamente intentar separar y poder hacer una buena, o sea, una conexión directa con las definiciones a propósito de implementador y proveedor, sin perjuicio de que justamente yo al menos me voy a quedar con la tarea igual de estudiar bien esta norma, pero considero de que la intencionalidad justamente de la norma es poder hacer referencia a esa etapa del ciclo de vida de un sistema de IA. O sea, cuando efectivamente se implementa y cuando efectivamente se desarrolla. Esto no quita, de hecho, hoy en día cuando uno quiere regular la no responsabilidad, no se hace de la manera en que uno puede pensar, en el fondo, como no nombrándolo. De esta norma yo no creo que se pueda referir a una manera de no dejar como responsabilidad asociada a quien distribuye, por cierto. Sin embargo, es importante, de todas formas, la observación de la diputada es algo que vamos a estudiar para efectos de la tramitación que prosigue el proyecto de ley. Gracias, Sebastián. Ponemos en votación entonces este artículo para terminar. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. Rechazado. Ok, llegamos hasta acá porque ya estamos en el horario. Agradezco a todas y todos, agradezco a Sebastián y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.